Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta sala de la clase síncrona número de la semana 5. Vamos a iniciar a trabajar hoy con funciones de estado. Esta cuestión de las funciones de estado, lógicamente, nos lleva a ir retomando poco a poco los elementos que hemos ido analizando a lo largo de la asignatura. Lógicamente, el estado como entidad se ha presentado como, ya hemos venido platicando, como una necesidad de carácter social, una necesidad de carácter sociológico. En, en este sentido, pues sí hay que hacer un importante énfasis en que el Estado ha sido una exigencia y el Estado como exigencia, pues lógicamente representa una serie de disposiciones que tendrán que buscar una estabilidad y otorgar, o buscar estabilidad, o buscar otorgar esta estabilidad en términos generales. Cabe señalar que en primer término tenemos que partir o comentar que en primer lugar esta exigencia de carácter teórico que le da forma a la idea de Estado es precisamente una cuestión que se ve orientada o organizada en atención a algunas cuestiones de carácter, digamos, altamente relevante en la exigencia de la comunidad que conformará poco a poco al territorio al que conocemos como Estado. Lógicamente, el Estado, como ha venido aclarándose a lo largo del curso, es una entidad que tiene un conjunto de características y órganos, pero no se ha venido a dar, como ya hemos platicado, no se ha venido a dar de forma espontánea o instantánea o definitiva. Esto se ha venido a conformar de una manera, digamos, relativamente paulatina. Poco a poco las exigencias de los grupos o de los grupos de las organizaciones han venido a buscar darle formalidad y estructura a esta figura a la que conocemos como Estado. Desde esta perspectiva, se hace importante darnos cuenta de que esta exigencia ha ido creciendo y a lo largo de la idea de la evolución del derecho, lógicamente se empieza a notar la formalidad que va adquiriendo una entidad como la entidad estatal. Para esta afirmación se hace importante comprender que se es indiscutiblemente importante relacionar la figura del Estado con la figura del derecho. Tal como hemos venido platicando, algunas posturas de carácter de derecho natural, lo que han venido haciendo es ir de alguna manera generando una serie de prerrogativas que se derivaban de la idea de haber nacido hijos de Dios o de haber nacido en un contexto determinado y que con el paso del tiempo fueron buscando una objetividad. Esta idea de objetividad precisamente es un término que vamos a utilizar durante la sesión de hoy y que terminará siendo como especialmente importante porque cabe señalar que precisamente la objetividad es una característica del derecho que además implica la posibilidad de acrecentar o incrementar un conocimiento con base en una, digamos, un acercamiento, una disposición relacionada con la naturaleza del propio objeto. Cuando nosotros hablamos de esta cuestión, estamos hablando hasta cierto punto de una clase o de un término de carácter casi epistemológico. ¿A qué me refiero con decir es casi epistemológico? Porque lógicamente la epistemología es la rama de la filosofía que se encarga del estudio del conocimiento y de la forma en la que el individuo se acerca al conocimiento. Eh, Partiendo de esta idea, en la antigua Grecia y en la época de Roma, se entendía que episteme era el conocimiento de carácter válido científico. Y mientras existía otro tipo de conocimiento vulgar al que se le conocía como doxa. En este sentido, episteme, con el paso del tiempo fue adquiriendo
certeza, digamos, formalidad, y episteme se fue transformando en lo que hoy entendemos como ciencia. Desde esta perspectiva, lógicamente, una de las características de este episteme era precisamente la objetividad. ¿Por qué? Porque el episteme o la episteme tenía que ver directamente con las características específicas del objeto, no dependían de las particularidades del punto de vista del sujeto. Eh, por esto, cuando hablamos de derechos subjetivos, es que estamos hablando de una serie de disposiciones de derecho que tienen que ver directamente con el asunto de la percepción del individuo, o el destinatario de estos es precisamente el individuo. Cabe señalar que en este sentido, los derechos subjetivos son precisamente estos derechos que tienen que ver con lo que hoy entendemos como derechos humanos, o en su momento se le conocían como garantías individuales en el contexto constitucional, a los que llamaremos derechos fundamentales, y derechos humanos en el contexto internacional, que tienen bajo ese mismo nombre el de derechos humanos, pero que se entienden desde una perspectiva de derecho de los tratados, en los que México forma parte. A partir de este término de un carácter objetivo, cabe señalar que el derecho, con el paso del tiempo, pues mientras más formal, más objetivo fuera, podría tener mejor aceptación y una certeza para el gobernado, ¿verdad? Para la persona que exigía la necesidad de la existencia de un Estado, y a partir de ahí tendríamos que reconocer que eh, para este tipo de exigencias, desde una perspectiva lógica, sería completamente más claro o más certero la concepción de un derecho que se interpretara en un mismo sentido o en un sentido único, frente a derechos que pudieran interpretarse o definirse de acuerdo a percepciones particulares. Un ejemplo de ello es cuando hablamos, por ejemplo, de la interpretación de la norma jurídica, o cuando hablamos, por ejemplo, de la interpretación que la norma religiosa, eh, en este caso, cuando la norma religiosa, por ejemplo, nos pide una interpretación que puede quedar al arbitrio de cualquiera, ¿no? Es como cuando yo interpreto una norma religiosa en un sentido y otra persona lo interpreta en otro. Es como cuando hablamos de normas morales. De esta suerte, de esta manera, pues tendríamos que decir que esta exigencia de formalidad se fue traduciendo poco a poco en una idea de una institución que fuera garante de los intereses que se supone que el Estado, que el derecho debe reconocer, y empezamos a hablar de estructuras o de instituciones de carácter ius positivista. Mientras hablábamos de estas posturas de carácter religioso, histórico, racionalista, pues hablábamos de una especie de iusnaturalismo que vivió desde la época, digamos, de la antigüedad, pasó por hasta cierto punto la edad de la época del oscurantismo, y llegó a la Edad Media, cuando retoma fuerza por medio de la Ilustración, y empezamos a hablar de consideraciones positivistas, pues lógicamente también paralelas a esta cuestión, pero que empezaron a tomar una nueva fuerza en el momento de las revoluciones burguesas, que ya hemos platicado de ellas, que es la época de 1700, 1800, a partir de la Ilustración y digamos la última etapa de la Edad Media. Entonces, cuando hablamos de esta cuestión, empezamos a entender la exigencia de una idea de Estado que empieza a conformarse. A partir de aquí, nosotros lógicamente empezaremos a hablar de la postura que nos ofrecen diferentes teorías en la conformación de la idea de Estado. Cabe señalar que lógicamente, como parte de esta evolución,
Además, trabajaremos con estas funciones del Estado, que es la parte esencial o digamos primordial de nuestro desarrollo de la explicación del día de hoy. Estas funciones del Estado, lógicamente, nos van a ubicar en el contexto de la composición de la entidad gubernamental y de la entidad estatal, bajo la perspectiva de lo que el propio programa nos marca, entendiendo cuestiones que tienen que ver con la situación jurídica del Estado. Vamos a iniciar entonces con el desarrollo de estas teorías que ya en su momento mencionamos hace unos segundos. A partir de aquí, nosotros tendremos que empezar a hablar pues de la teoría realista. Precisamente tenemos que ubicarnos donde esta teoría realista no solamente es una composición o una estructura o una construcción del pensamiento arbitraria. Lógicamente, esta teoría realista nos habla de una serie de disposiciones muy interesantes con respecto a la figura de la existencia del Estado, partiendo de una idea, lógicamente, que en un contexto como el que nos encontramos, pues esta teoría de carácter realista, pues se puede ver desde diferentes perspectivas. Nosotros podríamos hablar incluso del realismo en el positivismo, podríamos hablar de diferentes posturas, incluso algunas relativas al más que al realismo, al materialismo, donde se habla de fuerzas que están, digamos, en constante intercambio, y a partir de aquí esta idea de naturaleza o de teoría realista precisamente nos habla de que es una postura de carácter y de las relaciones internacionales que fue una conformación importante para entender la estructura o la conformación del Estado. Partiendo de esta idea, lógicamente, tenemos que partir del conocimiento del Estado como figura Estado-Nación. La figura de Estado-Nación es una conformación reciente frente a las ideas de los estados totalitarios y aquellas entidades como la Roma, y donde empezamos a hablar que precisamente estas naciones o estados-nación empiezan a formar parte de un sistema de estados. Tenemos que hablar de que efectivamente ya en este momento ya existe un reconocimiento muy claro de fronteras, ya las entidades soberanas ya tienen una estructura y ya están reconocidas como entidades como tales. De esta suerte, nosotros tendríamos que hablar de que la política exterior de los estados y la política interna pueden ser completamente separadas o divididas, y en este caso, lógicamente, la política internacional es una lucha de poder en un entorno anárquico bajo una concepción muy lógica. ¿Por qué digo bajo una concepción muy lógica? Partamos de la noción de Estado que conocemos, y a partir de esta noción tendríamos que empezar por entender principalmente un par de cuestiones. La primera, dentro de un Estado soberano que corresponde precisamente a esta figura de la que estamos hablando, tendríamos que empezar por identificar que este Estado soberano, pues por ser soberano y de acuerdo a los principios que hemos venido platicando a lo largo de la asignatura, se encuentra por encima de cualquier poder que se vea y digamos que puede encontrarse dentro de la esfera estatal. Normalmente yo cuando describo al Estado siempre lo relaciono con una esfera, con una burbuja, precisamente porque esa membrana que divide la burbuja o que conforma la burbuja divide el aspecto externo del aspecto interno, y a pesar de que pueden tener relaciones de permeabilidad en el aspecto de que pueda haber incluso intercambio de aire entre una, digamos, en una región y otra, siempre existirá esa membrana que permite o no la intervención de fuerzas externas. En este caso, precisamente, el problema es que cuando existe un conflicto o una situación conflictiva dentro de la esfera del Estado, pues el Estado que se conforma por esta membrana permeará las relaciones que se lleven dentro, y el Estado se verá en esta membrana precisamente por encima de cualquier otra disposición. No habrá un poder más allá del poder del Estado, como ya lo hemos platicado en el apartado de soberanía. Pero en este caso, cuando nosotros hablamos del sistema de derecho internacional, nos venimos a encontrar en términos de relaciones internacionales que no existe una entidad superior que pueda regular
o pueda dirimir las controversias o las situaciones que se puedan presentar entre los distintos estados. Bajo esta tónica, se hace importante mencionar que estamos hablando de un contexto de asimetrías muy grande en el que efectivamente los estados no tienen otra característica que ser entidades que tienen un mismo peso pero con diferentes potencialidades. Claro que sí, partiendo de que no será lo mismo el peso específico que pueda tener un país como Estados Unidos, un país como Finlandia, un país como Suecia, en un contexto de relaciones internacionales como el peso específico que pueda tener un país como Haití, como Bolivia, como el mismo México, que claro, México ya se encuentra en otro contexto en comparación a Haití y Bolivia, pero podríamos hablar de repúblicas africanas que tienen, digamos, 60, 70 años de independientes y que por sus condiciones específicas pues todavía se encuentran en un proceso de impas, ¿no? Político y económico y que todavía no están en vías bueno, se consideran en vías de desarrollo. En este caso, lógicamente, por eso dice la política internacional es una lucha de poder en un entorno anárquico. ¿Por qué? Porque no se puede erigir un país como eh, entidad soberana por encima de los otros. Hay que señalar que en este caso, pues lógicamente yo sé que surge la duda y la ONU, ¿dónde está, verdad? ¿Dónde está el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon? ¿O dónde se encuentran instituciones como la Organización de Estados Americanos o las mismas cortes, los tribunales internacionales? Pues bueno, a fin de cuentas, esta clase de instituciones tienen una característica, no son instituciones que puedan ser, vaya, coactivas como el caso del Estado, no tienen un poder coercitivo, coactivo, que obligue o constriña a los particulares, en este caso a los estados, a cumplir ciertas disposiciones. La mayoría de organismos políticos, perdón, internacionales son de carácter político. Podríamos hablar de que no se puede obligar a un estado a firmar un tratado internacional si el estado no quiere, ¿no? Pongamos el caso de Venezuela en este supuesto. Quizá Venezuela ahorita, si se firma un tratado no sé, de rendición de cuentas o de no ataque nuclear o algún nuevo estado que tenga que ver con violaciones a su soberanía de acuerdo a su propio punto de vista, nadie podrá obligarlo a cumplir, a firmarlo, y al no estar firmado, pues no tienen por qué cumplirlo. Entonces, en este caso, lógicamente, desde esta perspectiva pasamos al número 4, donde nos dice, hay gradaciones de capacidades entre las naciones-estado, grandes potencias y estados menores en un sistema internacional descentralizado de estados que posean igualdad legal o soberanía, que es precisamente la situación que estamos platicando. Esta teoría realista nos dice que hasta cierto punto tenemos que atender que por desgracia o por fortuna la geografía es la madre de la historia. Y un ejemplo de ello es nuestra relación y nuestra dependencia universal con los Estados Unidos. Esta misma situación se puede replicar en Rusia, por ejemplo, donde aparentemente la Unión Europea es una entidad sumamente fuerte, es una entidad poderosa, es una entidad responsable y respetable, pero que depende energéticamente de la Unión, bueno, de la Federación Rusa. Y tan es así que si la Unión Europea llega a tener un inconveniente con Rusia y Rusia le cierra los suministros de gas que se derivan de sus propias plataformas, por ejemplo, de carácter petrolera, de hidrocarburos, pues la Unión Europea moriría de frío en diciembre. Es una cuestión geográfica. Lógicamente, esta teoría realista nos explica que a pesar de que existan estados-nación, habrá cuestiones de vecindad, habrá cuestiones que tienen que atenderse. Por otro lado, nosotros podríamos hablar de otras teorías, como en este caso la teoría sociológica. La teoría sociológica nos dice precisamente que es importante entender que a fin de cuentas el Estado es una conformación social, más que jurídica, y el Estado es una exigencia sociológica. Lógicamente, como veníamos platicando, a lo largo del tiempo, el Estado se va formalizando, pero no como una exigencia jurídica, no es como una exigencia de carácter obligatoriamente jurídico, porque recordemos que la importancia del Estado o la fuerza del Estado precisamente radica en la condición de prestación que le puede dar a los particulares de la satisfacción de sus intereses y no tiene otro carácter más que el carácter social.
Lógicamente, quiere decir que el Estado se constituye como un complejo de hechos sociológicos, ¿verdad? Que tenemos que entenderlo como tal. Por eso, en este caso, las ciencias sociales tienen un peso tan importante en un contexto como el que actualmente vivimos. Y por otro lado, pues tendríamos que mencionar, no podríamos dejar de mencionar la teoría de carácter psicológica, que nos habla precisamente de la concepción, del entendimiento del poder legítimo del Estado, porque en este sentido, lógicamente, la sociedad y el Estado deben entenderse como una posición concomitante al supuesto actual, o sea, vienen acomodadas y acompañadas de forma histórica que se vienen respaldando en estructuras perfectamente válidas que entendemos como reales y que por si fuera poco admitimos como ciertas. Es cuando hablamos de esta clase de cuestiones. Nosotros sabemos que esta sociedad-estado reconoce como una estructura a el Estado como una cuestión natural, pero que tiene un componente importante desde el punto de vista psicológico, ¿no? Hay una cuestión muy interesante. Cuando fallecía, moría en batalla, en guerra, un rey, pues siempre existía la postura de a rey muerto, rey puesto. ¿Qué quiere decir? Que murió el rey, vive el nuevo rey en este instante. ¿Y qué pasa en el momento en el que decimos, chin, ¿y ahora quién va a gobernarme, no? Como decía el Chapulín Colorado, ¿y ahora quién podrá gobernarme? Pues precisamente el problema es que vamos a buscar un nuevo rey, ¿no? Un ejemplo de ello podríamos hablarlo cuando Moisés deja a su pueblo, ¿verdad? Y se sube al monte para ver la zarza esta que ardía y que le da las 12 tablas, los 10 mandamientos, ¿no? Y dicen, ¿y qué pasa? ¿Y ahora qué Dios tenemos? Moisés nos ha dejado. Entonces inmediatamente el pueblo lo que hace es funde un becerro de oro, ¿no? Junten su oro, sus cosas y vamos fundiendo un becerro. Eh, el problema es ese. El problema no es yo tomo las riendas, vamos a buscar un nuevo liderazgo, sino vamos a establecer quién es el nuevo líder porque necesitamos de su existencia. Lógicamente, el ser humano legitima este poder de carácter político. ¿Por qué? Porque lo entendemos, independientemente en muchas ocasiones de que estemos o no de acuerdo con las propias condiciones, ¿verdad? Un ejemplo de esto viene a ser lo que vendrá en las nuevas elecciones, donde estemos o no de acuerdo, vamos a terminar acatando la disposición del nuevo gobernante por interesante, bueno, malo, mentiroso, corrupto que nos parezca. A fin de cuentas terminaremos diciendo, bueno, ya quedó de presidente y ahora vamos a sufrir los 6 años. Cuestión que es bastante criticable en nuestro país. Pero bueno, no es parte del trabajo. En el 2.4 nos menciona el programa una teoría jurídica, pero a fin de cuentas vamos a entrar a las funciones del Estado porque precisamente esta teoría jurídica tiene que ver con todo esto que venimos platicando. Eh, Se darán cuenta que los términos anteriores eran el 2.1, el 2.4 y ahora pasamos al 8. Precisamente es porque dentro de toda la estructura que hemos venido viendo, lógicamente se hace más entendible esta postura ahora de carácter teórico que antes. Entonces, por eso se hace esta explicación en este sentido. En primer lugar, tendríamos que entender que dentro de esta exigencia, poco a poco, se fue estableciendo una serie de disposiciones que vienen a darle forma a la estructura del Estado por medio de una división de, digamos, capacidades o necesidades y habilidades para satisfacer. Eh, Les comento, si en algún momento tienen alguna duda, con toda confianza pueden escribirme. Yo estoy abierto a esto y estoy dispuesto a que en cualquier momento de las dudas que les resulte, pues intentar hacer una explicación más amplia. Eh, en este sentido, lógicamente, nosotros tendríamos que platicar de dos figuras importantes con respecto a los poderes de la Unión. Cuando se firman
los primeros antecedentes constitucionales, digamos, más próximos, los antecedentes constitucionales de 1700, principios de 1800, la Declaración del Buen Pueblo de Virginia, de la que ya hemos venido hablando, nos decía que el poder tendría que dividirse para evitar las concentraciones de poder, y estos poderes tendrían que establecerse en un estado, por lo menos partiendo de una división en la que se incluyeran un poder ejecutivo y un poder legislativo, y un tercer poder que era el poder de la guerra, ¿no? Estos poderes ejecutivo y legislativo lo que hacían era separar el poder en diferentes estratos para poder dividir en funciones el cumplimiento. Por una parte, un poder que se encargara de la construcción de la legislación y otro poder que se encargara de la aplicación de la misma, un poder que tuviera carácter de dirección. En este sentido, se hace referente o se hace necesario mencionar estas diferenciaciones entre poder constituyente y poderes constituidos. El término poder constituyente nos hace referencia a una estructura que se organiza como una fuente de derecho, una fuente inmediata de derecho, y que le da forma a un ordenamiento de carácter único al que le llamaremos constitución. La constitución es este ordenamiento que se crea con la intención de formalizar la estructura del Estado en beneficio de la composición de los organismos que vendrán a satisfacer los intereses de del elemento humano, en este caso lo que entenderemos como población. En este sentido, este poder constituyente se reúne en una ocasión, genera una norma y se entiende como constitución esta norma. El término poder constituyente se vuelve muy interesante principalmente a la luz de lo que establece nuestra Constitución, puesto que el artículo 135 constitucional se encarga de explicar cómo el propio organismo, el propio Estado se encarga de la reforma y la transformación de nuestra Constitución, estableciendo una especie de organismo constituyente permanente. No obstante, cabe señalar que el término poderes constituidos pues nos habla de los poderes que se derivan de aquel ordenamiento de carácter constitucional en el que venimos a ubicarnos. Estos poderes constituidos serán entonces una realidad que se verá traducida en una distribución administrativa organizada en funciones. Precisamente por eso se llama funciones del Estado este apartado, porque precisamente tenemos que entender que la conformación de los órganos que se encargarán del gobierno, administración y estructura del Estado serán precisamente poderes constituidos organizados de acuerdo a importantes e indiscutibles funciones estatales. Estas funciones estatales precisamente se van a dividir en tres. Por una parte, las funciones de carácter legislativo, por otra parte, las funciones de carácter administrativo y por último, las funciones de carácter judicial. En primer lugar, vamos a hablar de la naturaleza y actividad de la función legislativa, que viene y recae en el poder legislativo. En primer término, tendríamos que aclarar que la primera función esencial del poder legislativo es la creación de leyes. ¿Cómo se lleva a cabo la creación de leyes? Pues la creación de leyes es un proceso que vendrá a conformar las estructuras que entenderemos como legislaciones y que vendrán a diseñar y a organizar la vida política, económica, social del Estado. Partiendo de esta idea, lógicamente tendríamos que entender el concepto de fuente. ¿Por qué? Porque aquí anotamos fuente inmediata de la norma. Cuando nosotros empezamos a hablar de fuentes del derecho, tendríamos que empezar por diferenciar
fuentes de origen formal, fuentes de carácter material y fuentes de carácter histórico. Normalmente, cuando nosotros hablamos de este tipo de fuentes, pues como parte de la materia de introducción al estudio del derecho o elementos básicos del derecho, se empieza a explicar esta cuestión de las fuentes. Las fuentes pueden dividirse en ese sentido y existen muchas divisiones más que en su momento podemos abordar cuando nos corresponda atender una materia que sea específica para el ámbito de las fuentes. Y en este caso, cuando nosotros hablamos de esta clasificación que les menciono yo de fuentes mediatas y fuentes inmediatas, precisamente tenemos que entender que la fuente mediata es aquella fuente de carácter real que le da origen al ordenamiento, pero en atención a las circunstancias que hacen o dan sustento al nacimiento y conformación de la idea de Estado. En este sentido, mejor dicho, a la función, a la idea de ordenamiento. En este sentido, tenemos que entender que las fuentes mediatas son aquellas circunstancias que vienen a conformar el ordenamiento jurídico. Si nosotros tuviéramos que preguntarnos cuáles son las fuentes mediatas o la fuente mediata que le da origen a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, yo les puedo decir que la Constitución Política de Querétaro de 1917 se ve influenciada por una fuente mediata que tiene que ver con el movimiento revolucionario de 1910, que vino a provocar o a generar condiciones específicas que desembocaron en el nacimiento de una norma. Recordemos que la Constitución de Querétaro de 1917 fue promulgada por Venustiano Carranza, uno de los, digamos, uno de los caudillos representantes de una de tantas fuerzas políticas, económicas, digo, políticas y militares que se enfrentaron en esa revolución, una revolución marcada por el desorden y principalmente por el relajo de que todos eran contra todos. Por un lado, Carranza, que quería una cosa, por otro lado, Villa, que quería otra cosa, por otro lado, Zapata, que quería otra cosa, y otros cuerpos revolucionarios que además lucharon contra el ejército, que quería otra cosa, y ahí los únicos que perdieron siempre fueron los del pueblo. Entonces, esta fuente mediata fue la fuente que dio origen al ordenamiento constitucional de 1917. Bajo esta idea, la fuente inmediata será aquel ente, aquella entidad, aquella institución que le dé efectivo nacimiento al ordenamiento. Por ejemplo, una fuente inmediata de norma es el poder constituyente de 1917 que generó la Constitución Política. Mientras la fuente inmediata es el órgano que crea la ley, la fuente mediata es el contexto histórico que le da origen. Entonces, este poder legislativo se constituye como fuente inmediata de la norma. Esta fuente inmediata de la norma genera la norma como tal, partiendo de un elemento de carácter material, por medio precisamente de esta fuente real que es el proceso legislativo. El proceso legislativo es un proceso que se constituye de una serie de pasos que van a darle nacimiento al ordenamiento como tal. El proceso legislativo se constituye de una forma muy general por medio de una estructura organizada de pasos que llevan a la creación de este ordenamiento jurídico. Este ordenamiento usualmente, este proceso se conforma directamente en primer lugar del elemento de la iniciativa. La iniciativa es ese primer paso por medio del cual se hace la propuesta de la norma o de la creación de la norma al poder legislativo. La propuesta de la que estoy hablando, esta iniciativa puede quedar en manos de diferentes entidades. Una de ellas es el propio presidente de la República, otra de ellas es la Cámara de Senadores, otra de ellas es la Cámara de Diputados y existen la posibilidad de que los congresos presenten, de los congresos estatales también presenten iniciativas o en su defecto existen iniciativas de carácter ciudadano que en realidad son muy pocas, son muy poco frecuentes, pero también puede existir la posibilidad de que sean presentadas. Una vez que se presentan estas iniciativas, la Cámara que las recibe
o en su defecto que la crea, que la genera, servirá de veces de cámara de origen y hará saber de la propuesta a la otra cámara, que será cámara revisora. Esta cámara revisora analizará la situación, verificará la forma en la que el proceso, la creación de la norma se va a llevar a cabo, qué implicaciones tiene, se valora, se aprueba. En caso de que se apruebe, se pasa con el poder ejecutivo para que el ejecutivo le dé el carácter de aplicable, la haga ejecutable, ejecutiva. Por eso se llama poder ejecutivo. En este caso, el proceso legislativo lo que hace es evolucionar desde la proyección de una iniciativa que irá creciendo y discutiéndose hasta llegar a la promulgación de la norma. Existen algunos elementos que cabe hacer mención importante, aunque sea de una forma muy somera del proceso legislativo, que implican precisamente el momento en el que la Cámara Revisora no diera entrada al, a la valoración o no le pareciera adecuada la propuesta de ley que está haciendo la Cámara de origen. Cuando esta Cámara Revisora no admite, puede regresar a la Cámara de origen el proyecto de ley y la Cámara de origen tendrá la necesidad de volverla a revisar para presentarla en el siguiente periodo de sesiones. El año normalmente tiene 2 periodos de sesiones. El primero empieza en febrero y termina en mayo, y el siguiente periodo de sesiones empieza en septiembre y termina en diciembre. Normalmente termina, sí, más o menos la idea es esta de los 2 periodos de sesiones. Estos periodos de sesiones, lógicamente, funcionan, es cuando funcionan en pleno los cuerpos de este poder legislativo, y estos, digamos, tienen esta posibilidad. Si en el primer periodo de sesiones la Cámara de Diputados le presenta a la Cámara de Senadores una idea de propuesta de ley, si el proyecto de ley se regresa hasta el siguiente, siguiente periodo de sesiones, entrará a discusión nuevamente la Cámara de Senadores. Una vez que en este proceso del periodo de sesiones se aprueba, el presidente podrá revisarla y si le diera el visto bueno, que se llama sanción, podría promulgarla a partir de ese momento. Existen normas que por su naturaleza pueden entrar en vigor de forma inmediata y normas que por su misma condición pueden quedarse, digamos así, ejecutorias, ejecutivas, pero no vigentes. O sea, pueden encontrarse ya aprobadas y listas para aplicarse, pero tendrán que aplicarse meses después, años después, días después. A este periodo en el que la ley se ha aprobado y va a tardar en entrar en vigor, por ejemplo, pues habrá normas que digamos, hoy 27 de abril de 2018, iniciamos con la promulgación de la ley y yo digo, cúmplase a partir del día 28 de abril de 2018. En este sentido, este ejecutivo acaba de dar una norma que va a entrar en vigor al día siguiente de su publicación, ¿verdad? Publíquese en el Diario Oficial de la Federación y entre en vigor al día siguiente de su publicación. Habrá normas que digan, por su naturaleza, hoy 27 de abril de 2018, se promulga, publíquese, pero entrará en vigor hasta el día 1 de mayo. En este caso, este periodo de 3-4 días que va a mantenerse la ley aprobada pero no vigente, se le conoce como vacatio legis, que es como una especie de vacaciones de la ley. Este tipo de cuestiones de vacatio legis pueden ser bastante largas, pueden ser por meses, o incluso podrían ser, por ejemplo, años. Cuando diga a partir del año tal entrará en vigor. Un ejemplo de ello, aunque no es precisamente el supuesto, en la aplicación del nuevo sistema penal acusatorio adversarial en todo el país se autoriza por medio de una reforma del año 2008 y se establece para que entre en vigor en algunos estados hasta el año 2016. En este caso, podríamos hablar de incluso de una adaptación de 8 años que, aunque no es precisamente un periodo de vacatio legis, sería hasta cierto punto algo parecido. De esta suerte,
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 50, nos dice: el poder legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso General que se dividirá en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. Haré una aclaración muy rapidita, muy sencilla sobre la Cámara de Diputados y de Senadores. La Cámara de Diputados se compone por 500 representantes. Estos 500 representantes se constituyen por representantes de elección directa, a los que uno va en la casilla y vota por ellos, y existirá otro porcentaje de representantes a los que se les llama de carácter plurinominal. Estos de carácter plurinominal son enlistados en una lista que hacen los partidos políticos, y de acuerdo a la cantidad de votos que se consigan para los candidatos de elección directa, se generarán una serie de espacios que correspondan al porcentaje de votos o de candidatos ganadores que vendrán a utilizarse en la lista esta de carácter plurinominal. Exactamente igual en el caso de la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores se constituye por 200 senadores, y en este sentido 200, son un poco más de 200. En este caso, estos 200 senadores vienen a constituirse, esta cantidad de senadores, por un porcentaje de senadores de carácter de voto directo, y también un porcentaje de senadores de representación de los partidos de carácter plurinominal. Lo interesante de todo esto es anotar que los diputados representan específicamente a la población, y los senadores representan a las entidades federativas, o sea, representan a los estados. Vamos a hablar un poquito ahora de las funciones administrativas que recaen en el Poder Ejecutivo. En este sentido, cabe hacer una anotación, una aclaración, que el Poder Ejecutivo en nuestro país recae en una sola persona, y él mismo tiene que cumplir funciones de gobierno, funciones de Estado. Ya habíamos aclarado esta cuestión hasta cierto punto en alguna sesión anterior, donde empezamos a hablar de las funciones de Estado y de gobierno en atención a las cuestiones de las embajadas y los consulados, y cómo las embajadas y los consulados tienen poderes diferentes y facultades distintas. En este caso, el poder ejecutivo recae en un solo presidente de la República, y este presidente de la República cumple ambas funciones de Estado y de gobierno. Cabe mencionar que precisamente el artículo 80 nos explica que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo, que se denominará presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Este presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pues, nos explicará o nos explica que será el encargado de sostener o de mantener eh, la tutela del poder ejecutivo, y sobre ello se tendrá que aclarar que precisamente este poder ejecutivo será el que se encargue de la tutela de los intereses administrativos del Estado, ya sea dentro de sus funciones de gobierno o partiendo de sus funciones de Estado, entre las que cabe señalar que se tienen que ver complementadas por la intervención o la participación del Senado de la República. Lógicamente habrá funciones que por su naturaleza no se pueden dejar en una sola persona. Por ejemplo, el declarar la guerra, ¿no? ¿Qué pasaría si nuestro presidente tuviera la facultad de declarar la guerra de forma, digamos, voluntaria? Caeríamos en el problema de que el presidente no nada más podría declarar la guerra, podría vender medio país, como ya ocurrió, o podría comprometer la existencia de medio país a determinadas voluntades. Y para evitar esta clase de cuestiones es mejor poner un candado a la figura del poder ejecutivo en manos de esta situación de complementariedad que se le llama control interorgánico, y que el poder legislativo, por medio del Senado o por medio del Congreso, puede limitar o establecer en términos de una restricción.
Ustedes podrían entrar al análisis del artículo 89, que precisamente el artículo 89 constitucional nos habla de las facultades que tiene el presidente, y podrían identificar ustedes dentro de este mismo artículo 89 qué funciones dentro de el despacho o las capacidades del titular del Ejecutivo requieren una autorización del Senado o del Congreso, y se darán cuenta de que esta cuestión se vuelve una situación en la que el presidente no es totalmente independiente. Cabe señalar que, haciendo una especie de eh, complementación, una especie de complemento sobre la situación del legislativo y el ejecutivo, recordemos que el ejecutivo puede presentar también propuestas de ley como parte de sus funciones, que podrán ver en el artículo 89, pero habrá condiciones que por su naturaleza no podrán ser simplemente aprobadas. Un ejemplo de ello son las reformas a la propia Constitución, que establecen que para poder llevarse a cabo tendrán que desarrollarse bajo el esquema de eh, la aprobación, la propuesta, por ejemplo, del presidente, pero con aprobación del Senado, y además con la aprobación de un porcentaje del 50% más uno de las legislaturas de los estados. Cuestiones que se hacen importantes cuando nos preguntamos cómo funcionan las reformas, como la reforma energética, la reforma educativa, las reformas integrales, y que existen candidatos que alegan que van a echar para atrás esas reformas, siendo que no son facultades exclusivamente del presidente, y el presidente no las creó como tal. O sea, el presidente no las hizo solo. El presidente tendrá que presentar la iniciativa, pero tendrán que ser autorizadas por los porcentajes ya descritos, tanto de Cámara de Senadores, de Cámara de Diputados, y además del 50% más uno de las legislaturas de los estados. Por último, vamos a analizar el asunto del Poder Judicial. El Poder Judicial se compone por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales que establece y que dependen de ella. Y en este caso, habrá que aclarar que esta institución se encuentra dividida en funciones también por un Tribunal Supremo y un Tribunal Constitucional. En nuestro estado recaen las dos funciones, tanto de Tribunal Supremo como de Tribunal Constitucional, en la misma figura, aunque existen países que tienen distinciones entre este tipo de organizaciones. Por una parte, el Tribunal Supremo, que será el que se encargue de los asuntos del fuero común, digamos, de los asuntos que por su naturaleza no tienen que ver con el trasfondo de la Constitución y que irán hasta últimas instancias. Y por último, y por otro lado, el Tribunal Constitucional, que se encargue de analizar la constitucionalidad de leyes, las cuestiones que tengan que ver con la composición del Estado o que tengan que ver con el control del interés de la Constitución y el Estado, que a fin de cuentas serán facultades también de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y como órgano revisor, el Consejo de la Judicatura Federal, que a fin de cuentas será un organismo que se encargue de atender los intereses del Estado y el funcionamiento del Poder Judicial, pero de forma del propio interés del Estado. Eh, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos dice: se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un tribunal electoral, en tribunales colegiados, tribunales unitarios de circuito y en juzgados de distrito. Lógicamente, esta distribución se replicará en el contexto interno de los estados, y contarán con tribunales de segunda instancia como organismos encargados de la tutela de los mismos, como los tribunales superiores de justicia de los estados. Y por último, vamos a hablar sobre la jurisprudencia. La jurisprudencia, en términos generales, implica una construcción de ordenamientos que se derivan de la interpretación de la norma que se hace por los propios tribunales. En este caso, hago una anotación aquí de elemento material y psicológico, porque lógicamente materialmente la interpretación de la norma es una cuestión material. No obstante, aquí lo importante es saber que la norma esta interpretación se vuelve aplicable y se vuelve importante. De acuerdo a lo que establece nuestra propia
Constitución, la jurisprudencia se constituye en nuestro país por 5 resoluciones ininterrumpidas en un mismo sentido. No obstante, jurisprudencia tendrá que entenderse como toda interpretación que hagan aquellos estudiosos sobre la norma. Habrá jurisprudencia de diferentes tipos, como ustedes ya lo habrán analizado en su asignatura de Introducción al Estudio del Derecho y o en las de teorías del derecho. Y en este caso, lógicamente, la jurisprudencia en nuestro país funciona en ese sentido, o en caso de que existan interpretaciones judiciales que vayan en sentidos opuestos y a partir de ellas se genere una condición de una nueva interpretación jurisprudencial a la que se le llamará jurisprudencia por contradicción de tesis. Aquí hay un carácter importante que hay que mencionar. Esta jurisprudencia se complementa por las interpretaciones de los tribunales internacionales que a la luz de las reformas constitucionales se pueden ahora entender como parte del ordenamiento jurídico mexicano. Tendríamos que dar cuenta precisamente de que entonces esta jurisprudencia se vuelve una organización que viene a complementar a la legislación que genera el poder legislativo, lógicamente, pero que viene a darle una nueva interpretación por parte de la eh, interpretación e intervención del poder de carácter judicial. Eh, hasta aquí más o menos la idea de la teoría del Estado y la conformación de las funciones estatales. Espero que la asignatura les haya resultado atractiva y de interés y eh, en este caso me reitero a sus órdenes y a su total disposición para cualquier duda. Nuevamente estoy a su disposición en lo que esté a mi alcance para poder colaborar con ustedes. Estoy a su disposición y espero que podamos encontrarnos nuevamente en alguna otra asignatura que sea de mi competencia y espero que sea de su agrado. Les agradezco mucho y entonces quedo a sus órdenes.